Los sueños se construyen con pasión, esfuerzo y fe. Son faros que nos guían, pero el camino para alcanzarlos no es siempre lineal ni fácil. Cuando finalmente di el primer paso para cumplir mi sueño de estudiar arte de manera formal, sentí una mezcla de emoción y temor. La ilusión de aprender a mejorar mis habilidades artísticas chocaban contra la sombra de la resistencia. La resistencia es ese enemigo silencioso que aparece justo cuando estamos a punto de avanzar. Se disfraza de dudas, de cansancio, de miedo a fallar, pero también es una prueba, una oportunidad para que demostremos de qué estamos hechos. Hoy quiero compartirles mi viaje, mis batallas internas y la transformación que viví mientras pintaba esta obra, que se convirtió en un testimonio de superación y autodescubrimiento. Cada día era un desafío, entrar al estudio, enfrentar el lienzo en blanco, darle forma a mis ideas, todo requería un esfuerzo consciente. La pasión estaba ahí, pero también la resistencia susurrando al oído que no era suficiente, que no lograría hacer lo que imaginaba. El ejercicio de la base monocromática con sustracción fue una revelación. La idea de crear formas quitando pintura en lugar de añadirla resultó ser una experiencia fascinante. Esa sensación en el estudio me hizo sentir que estaba avanzando, que realmente estaba aprendiendo y cumpliendo con mi sueño. Sin embargo, pronto me enfrenté a una duda que me dejó una sombra. ¿Seré capaz de terminar esta pintura como la imagino en mi mente? La primera capa de la pintura, la base monocromática con sustracción, fue un ejercicio de paciencia y precisión. No se trataba solo de aplicar la pintura, sino de crear luz y forma eliminándola. En cada movimiento encontré una lección. El arte es un juego de equilibrio, de dar, de quitar, de avanzar sin miedo a corregir. Ajustar proporciones y detalles demandó más esfuerzo del que esperaba, pero el proceso fue gratificante. Tanto así que quise repetirlo de inmediato con otro pájaro. Compartir el resultado en redes sociales y recibir comentarios positivos fue un impulso, aunque sabía que aún había mucho por mejorar. A veces nos aferramos a la validación externa, pero lo importante es la sensación interna de logro, el crecimiento personal que se siente con cada pincelada. Queriendo crecer, publiqué la obra en la plataforma de la escuela, en búsqueda de crítica constructiva. La respuesta fue valiosa. Un diagrama comparativo que me dio mi coach favorita me mostró con claridad dónde podía mejorar. Fue un golpe de realidad y al mismo tiempo una guía. Con cada comentario aprendí a ver mis errores como oportunidades de mejora. La siguiente fase trajo consigo un desafío inesperado. Usar Galkit para la capa transparente fue una experiencia frustrante. La textura pegajosa y densa hacía que cada pincelada fuera un reto. Era como pintar con miel. Había una sensación de torpeza, de estar forzando cada pincelada sin saber si el resultado valdría la pena. Tuve una lucha interna entre cambiar de medio o continuar con el que ya había iniciado. Me costaba controlar el medio y cada intento fallido parecía una confirmación de mis miedos, pero la resistencia solo se vence enfrentándola. La paciencia se convirtió en un ejercicio de resistencia emocional, en una lucha interna contra el deseo de abandonar. La frustración era como un peso en el pecho, pero con cada pincelada silenciaba esa fuerza interna que criticaba el Galkit, el color que utilizaba y hasta cómo agarraba el pincel. Sentí que algo en mí cambiaba. Me repetía, eso es solo la primera vez, es solo la primera pincelada. De darme valor para continuar explorando este nuevo medio y ver qué salía. De decirle a la perfeccionista que llevo dentro que soltar el control. De todo modo, solo estamos aprendiendo. Y así, poco a poco, fui encontrando mi ritmo. Cada nuevo material trae consigo una curva de aprendizaje. Saber que la pintura tardaba en secarse a pesar de ser un medio rápido me generó dudas. Me acuerdo de la angustia y la rabia que sentía por haber usado ese Galkit en vez de usar algo que conocía. Al día siguiente,
Saqué la pintura al sol cual ropa recién lavada, a ver si eso me ayudaba a secarla. Aprendí que el progreso no siempre se siente como avance, sino como una acumulación de pequeñas decisiones para seguir adelante, incluso cuando todo dentro de mí quiere detenerse. Cuando llegó el momento de la capa final, el miedo regresó con fuerza. Para superarlo, decidí darme un respiro y permitir que el proceso fluyera en su propio tiempo. Era más que una pintura, era también la construcción de nuevos hábitos, pintar, grabar y editar todo al mismo tiempo. La presión de querer hacer todo perfecto hacía que mi mente se agotara antes de siquiera empezar. Pero aprendí que la perfección es un mito, que el progreso es lo único real. No quise ni pude entrar al estudio por varios días. Cuando finalmente entendí que así era como se veía mi resistencia, me obligué a entrar al estudio. La lucha interna era intensa, pero aprendí que la resistencia se debilita cuando nos movemos. Luché colocando las cámaras para grabar este proceso y con las pinturas para ponerlas en la paleta. Y cuando finalmente tenía todo listo para empezar, estaba paralizada. Estaba pegada en mi lado izquierdo del cerebro. Lo único que pude hacer fue ponerme los audífonos y las canciones más movidas para calmar el estado de alerta de mi cerebro izquierdo y sacar a bailar mi cerebro derecho. No se me quitó el miedo de arruinarlo, pero cuando finalmente reuní el coraje para dar las pinceladas, el miedo seguía ahí, pero la acción lo debilitó. La teoría de los fríos y los cálidos, la transparencia y la opacidad, la transición de claros a oscuros, todo comenzó a tener sentido con cada trazo. El tiempo se desvaneció. Lo que parecieron 5 minutos fueron en realidad 2 horas de entrega absoluta. En ese estado de conexión con el arte, la resistencia desapareció. No había crítica interna, solo el placer de crear, de ver la pintura cobrar vida con cada capa de color. Cada movimiento del pincel era un diálogo silencioso entre la pintura y yo, una conversación en la que las dudas y los miedos dejaron de importar. Dejé de pensar, dejé de preocuparme, simplemente pinté. El cuadro cobró vida. No fue solo una batalla técnica, sino un enfrentamiento con la mente y la expectativa del resultado. Al finalizar, la satisfacción fue inmensa. Este proceso no solo me dejó una pintura, sino también una lección de paciencia y autoconfianza. Cada pintura es un reflejo de su proceso, y este pájaro lleva en cada trazo la historia de la resistencia y la perseverancia. El arte, como la vida, está llena de momentos de resistencia, pero cada vez que superamos un obstáculo, nos volvemos más fuertes. Cada pincelada es una victoria, cada trazo perfecto una lección. Este pájaro es más que una pintura, es una historia de perseverancia, una prueba de que la resistencia no es un límite, sino un desafío a superar. Si hoy sientes que algo te detiene, da un paso más, aunque sea pequeño, aunque sea incierto. Porque cada acción cuenta, cada esfuerzo suma y cada sueño merece ser perseguido. Nos vemos en el próximo video. Bye.